pues haber encontrado un lugar por el que se llega rápido. Es como una clave para poder llegar bien a un lugar. Bien, entonces vamos a reflexionar sobre esas dos noticias que hoy el Evangelio nos ha traído. La primera era... ¿Cuál era la primera? La sabiduría, una manera de vivir, una manera de vivir. ¿De qué nos habla hoy el Señor? El Señor es como muy pedagógico, es decir, nos habla con manzanitas, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos los niños a sumar? Yo me imagino que aquí también es con manzanitas, ¿no? Si no, es decir, se cogen dos manzanitas y dicen, ¿cuántas manzanitas hay? Dice, una, otra y otra. ¿Cuántas son? Tres. Entonces, nos lo hace de tal manera que lo podemos entender. Cuando el Señor hace la alianza con su pueblo, cuando le enseña la sabiduría, se lo hace a través de los mandamientos. Los mandamientos. Era la manera como se hacía en ese momento. Nosotros todavía los papás utilizamos esa herramienta, esa sabiduría, esa manera. Entonces, cuando uno es niño, le ponen mandamientos. A ver, ¿os acordáis de algún mandamiento, Lauri? ¿Algún mandamiento que te haya dado mamá? ¿No te acuerdas? Tú eres libre y no te dan mandamientos, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? Pues sí, pero eso es un mandamiento de Dios. ¿Pero mandamiento de mamá y de papá en casa? ¿Dari? Bueno, por ejemplo, yo voy a poner un mandamiento que a mí me habían dado mis papás, que es, no se come nada antes de la comida. O se puede poner de otra manera, no se comen dulces antes de la comida. ¿Por qué? Porque si come uno dulces, luego no come la comida, ¿no? Entonces ese es un mandamiento más o menos explícito, pero que yo lo tenía en la mente porque todo el rato mamá me estaba diciendo las cosas. Otro mandamiento que suelen decir las mamás a los niños: no ves la tele si no haces la tarea. Pero hay uno muy clásico, a ver, fuerte. A ver, no te... ¿La qué? No te sales de tu cuarto hasta que no alces la recámara, ¿no? Otro que es típico: no dejes nada tirado, lo que tires lo recoges. Bien, ¿veis? Hay muchos mandamientos, pero cuando los pregunta uno así, le digo a los niños, ¿verdad? ¿Qué mandamientos os enseñan? Pues no hay ningún mandamiento, ¿verdad? No, sí hay muchos mandamientos, lo que pasa es que no nos dicen mandamientos, ¿verdad? A lo mejor a partir de hoy podríamos poner los papás, sobre todo las mamás, que les gusta más eso, pues poner en un cuadrito, como si fuera un cuadro, primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento, para que los niños se lo sepan. Y entonces imagínense ustedes que hacemos la tarea así, nos levantamos por la mañana en el desayuno y decimos a los niños, a ver, ¿cuál es el tercer mandamiento? El tercer mandamiento es, no me levantaré si no recojo la cama. Bueno, nosotros tenemos mandamientos. ¿Para qué sirven los mandamientos? Para lo mismo que sirven los mandamientos de la ley de Dios. Para que vivamos de una manera bien, adecuada, feliz, los unos para con los otros. Pero eso normalmente no lo entendemos. Si vemos todos esos mandamientos o reglas que podrían existir en nuestros hogares, descubrimos que es para vivir mejor, ¿no? El que come algo, que lo recoja, ¿no? Bueno, pues así son los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, el Señor nos invitó, es la sabiduría, su manera de transmitirnos una sabiduría fue dándonos mandamientos. Y decía el texto tan bonito, de una manera muy bonita, decía que cuando los demás pueblos, cuando todos los demás conocieran los mandamientos de la religión de Dios, de la religión judía, todos dirían, ¡oh, qué mandamientos tan sabios! Porque a través de los mandamientos se descubre la sabiduría de las personas que los tienen. ¿Ustedes creen que nuestras leyes están bien?
Ahí se descubre la sabiduría del pueblo mexicano, es decir, de los que legislan, ¿no? Entonces, según las leyes que tienen, ¿creen que están bien? ¿Pero saben alguna que me puedan decir? Yo, por ejemplo, tengo una que siempre les comento, ¿no? Porque a mí me llamó la atención aquí, el tema de los cochecitos cuando se chocan, ¿verdad? ¿Qué dice la ley? No, pero no eso. Que no se muevan los coches, ¿no? Entonces tú ves que hay una colota, una filota de 100 coches, pero no se pueden mover. Entonces tú dices, ¿a quién se le ocurre eso? Y luego se pueden dar explicaciones, ¿no? Mi amigo Pelón me da mis explicaciones y dice, es que como aquí no tienen seguro, pues es que y empieza el rollo. Pero al final de cuentas se está legislando no para el bien común, sino para el bien particular. Eso es horrible. No puede ser que una sociedad legisle para el bien individual y no para el bien de todos, de toda la comunidad. Entonces, cuando uno ve leyes, dice, este pueblo tiene unas leyes fabulosas, o este pueblo tiene unas leyes medio malas, ¿no? Bueno, pues el pueblo de Israel, cuando vio sus leyes y sus mandamientos, decía, ¡uy, qué leyes tan buenas! Todos los pueblos van a decir que nuestro Dios es fabuloso. Nos ha dado unas leyes y unos mandamientos estupendos. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, fijaros las leyes tan bonitas. Vosotros la acabáis de decir, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esa ley es preciosa. Pero entonces llegamos a la segunda noticia de hoy, ¿verdad? Que nuestras leyes, nuestros mandamientos son muy bonitos para tenerlos puestos en la pared en un cuadro, pero no para cumplirlos. Y hay que hacer un atajo, para poder llegar a cumplir esas leyes, porque esa ley del mandamiento de amar a los demás como uno mismo es preciosa. La sociedad sería estupenda, los cristianos seríamos unos modelos en la sociedad, pero lo que pasa es que luego esa ley no se cumple, ¿verdad? Entonces hay que hacer un atajo, y ahí tenemos un poquito nuestro atajo. Según la palabra que hoy se nos dirige, tenemos que hacer 3 cosas para que la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, produzcan fruto en nosotros. Primera, ahí está. ¿Cuál es? Escuchar la palabra. Si no la escucho, si no vengo a misa, si no leo la palabra de Dios, es imposible. ¿Ustedes se saben la Constitución? ¿Y entonces cómo la van a cumplir? Dicen, bueno, si llega un policía y nos pone una multa, entonces nos lo estudiamos. Es como lo de la medicina, ¿no? Bueno, pues si me enfermo, entonces sí pregunto con qué me sano, ¿verdad? Pero mientras tanto no es necesario. No nos sabemos la Constitución, no nos sabemos los mandamientos, no nos sabemos las cosas, no nos sabemos la palabra de Dios. Por eso los domingos es importante y la Iglesia nos puso un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento del domingo? ¿Ir a misa? Claro, ir a misa todos los domingos. Y nosotros, hay que ir a misa. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que ir a misa? ¿Cuál es la sabiduría que está detrás del mandamiento? Es que escuchemos la palabra. Como ninguno de nosotros lee la Biblia, ¿hay alguien que lea la Biblia? Bueno, alguno la leerá, ¿no? Pero la mayoría no la leemos. Entonces, el mandamiento nos recuerda algo importante. Hay que escuchar la palabra. Y aquí en la misa del domingo se escucha la palabra y se traduce para que podamos entenderla. Entonces, un mandamiento para escuchar la palabra. Ya hemos escuchado la palabra. ¿Es suficiente? Dice la palabra de Dios de hoy que no es suficiente. Nos dice que hay que guardarla. Guardarla. Por eso yo de pronto regreso en la explicación de la palabra y digo, ¿cómo era la primera vuestra noticia? De lo de la sabiduría. Lo de la sabiduría, exactamente, es decir, hay que guardarla en el corazón. ¿De qué me sirve que yo escucho si no lo guardo? Entonces, ¿cuál era la segunda vuestra noticia? Hay que guardar las cosas en el corazón, si no se nos olvidan, el atajo. Entonces, ¿qué cosas nos tenemos que acordar hoy? Del atajo y de la sabiduría. Y entonces empiezo a guardar la palabra, no solamente
sino que la empiezo a guardar en mi corazón. Y por último, el tercer